Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Amada Álvarez San Gabriel, soy cardióloga clínica, me hago cargo de la clínica de insuficiencia cardíaca y trasplante en el Instituto Nacional de Cardiología y les doy la bienvenida a esta sesión. Vamos a hablar en los siguientes minutos acerca de prevención e identificación de pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, antes de ello, creo que tenemos que hablar acerca de la epidemiología de la insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad tiene una prevalencia alrededor del 2% mundial. Cada vez es una enfermedad mucho más prevalente. Tiene una carga económica enorme para los sistemas de salud. Desgraciadamente en México no tenemos datos epidemiológicos claros. Cenetec hace algunos años hizo un estimado y parecía que teníamos una prevalencia en México cercana al 4%, y la prevalencia es creciente en todo el mundo. Se estima que actualmente existen unos 26 millones de pacientes como prevalencia mundial. Esta prevalencia creciente se debe a diversos factores. Uno de ellos es que hemos mejorado la supervivencia de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, particularmente la cardiopatía isquémica, con mejores stents, mejores técnicas, mejor material. Los dispositivos de cardiología intervencionista avanzan constantemente y esto permite que se pueda resolver con mucho más eficiencia los pacientes con infartos del corazón. Esto permite que un paciente con un infarto pues supere un evento o dos o más, y en ese sentido alargamos su supervivencia. Sin embargo, también incrementamos el riesgo de que el paciente presente diabetes. Otro de los factores importantes que que este paciente presente insuficiencia cardíaca. Otro de los factores importantes que incrementan la prevalencia de esta enfermedad es justamente la diabetes. La diabetes es una enfermedad que causa un daño intrínseco miocárdico que también incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca. Bien. Se estima que en la actualidad más de 60 millones de personas viven con insuficiencia cardíaca en el mundo. Es el motivo número 1 de hospitalización en personas mayores a 65 años, con 24% de ellos se rehospitalizarán a los siguientes 30 días después de que se han egresado de un cuadro de agudización. Es decir, este primer mes después de que el paciente sale de alta después de un cuadro de empeoramiento, pues tiene este riesgo. Uno de cada 4 pacientes regresarán al hospital. Y esto es muy importante debido a que no estamos haciendo las medidas de impacto para que los pacientes entiendan perfectamente su enfermedad, adquieran acciones de autocuidado y asimismo su cuidador primario tenga las medidas farmacológicas y no farmacológicas sumamente claras como para que el paciente reduzca su riesgo de rehospitalización. Aproximadamente el 50% de los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca morirán en el curso de los siguientes 5 años. Es decir, la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad sumamente alta. Es más alta que todas las causas de cáncer, excluyendo desde luego al cáncer de pulmón, y esto nos sitúa en una preocupación, por supuesto, por impactar en este sentido. Como les decía, la diabetes es una enfermedad que contribuye enormemente a la fisiopatología también de la insuficiencia cardíaca. La diabetes en el mundo ocupa prácticamente una pandemia. Estas son las cifras de estimación en crecimiento de pacientes que viven con diabetes en el mundo. Vean ustedes cómo en América del Norte y el Caribe se estima un 33% de incremento hacia el 2045, en América del Sur y América Central un 55%. En África es sumamente preocupante porque no tenemos claro qué factores intervienen, pero se estima un crecimiento enorme de un 143% hacia 2045. Y en general en el mundo se estima un crecimiento del 51% de los diagnósticos nuevos de diabetes.
Bien. La insuficiencia cardíaca se asocia con una menor calidad de vida, provocando mayor riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Es decir, a más clase funcional de la New York Heart Association, que desde luego valora la capacidad física de los pacientes, pues desde luego que su calidad de vida será mermada, ¿ok? Los factores en los que más impacta la insuficiencia cardíaca, pues es el desempeño físico, la calidad de vida, la autoeficiencia, la limitación social, la estabilidad de los síntomas. Y hay una escala que con mucha frecuencia escuchamos, que es el puntaje de Kansas City o cuestionario de cardiomiopatías de Kansas City, donde de alguna forma objetivizamos la percepción que tiene el paciente de su enfermedad, la interacción que tiene con su medio social y desde luego los síntomas clínicos. De esta forma, podemos evaluar el estado, digamos, de calidad de vida general de los pacientes y es un marcador importante en los estudios clínicos. A mayor puntaje, las posibilidades de hospitalizaciones por descompensación de falla cardíaca son menores y cuando los puntajes son menores, pues el riesgo de hospitalización es mayor. Esta es una gráfica muy repetida, seguramente la han visto varias veces, sin embargo, es muy representativa de la historia natural de la enfermedad. Vean ustedes cómo esta gráfica combina también los estadios clínicos de la insuficiencia cardíaca, donde el estadio A corresponde a factores de riesgo que ponen en riesgo a los pacientes de padecer insuficiencia cardíaca, lo que desde la publicación del año pasado de la definición universal de falla cardíaca se llama pacientes en riesgo de falla cardíaca, donde encontramos pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, obesos, con EPOC, con tabaquismo, con sedentarismo. En estadio B son pacientes que ya tienen una alteración estructural o funcional, sin embargo no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Y en estadio C son todos los pacientes con diagnóstico, es decir, pacientes sintomáticos donde ya podemos hacer el diagnóstico. Aquí es donde generalmente empezamos o el paciente debuta y empezamos tratamiento médico óptimo. El paciente puede ir desde su debut o desde su diagnóstico a una fase de compensación o meseta, donde alcanzamos la estabilidad. Sin embargo, cuando el paciente tiene hospitalizaciones por falla cardíaca, esto va reduciendo o mermando su calidad de vida y también su estatus clínico para eventualmente llevarlo hacia un estadio D, que es una falla cardíaca avanzada, donde las posibilidades terapéuticas se reducen a dispositivos de asistencia ventricular, a trasplante de corazón o a cuidados paliativos. Entonces, lo que tenemos que evitar es justamente que el paciente ingrese al hospital por un cuadro de descompensación. Esa es la misión más importante que tenemos como médicos ante un paciente con insuficiencia cardíaca. Es decir, mientras más tiempo lo mantengamos en estado de compensación, en esta meseta, pues evitaremos que el paciente progrese. Y ese creo que debe ser el mayor compromiso con los pacientes. Bien, casi el 75% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen factores de riesgo clínicos adicionales que aportan un incremento en el riesgo de la enfermedad. Y estos son, por supuesto, diabetes, hipertensión, enfermedad valvular, sobrepeso y obesidad, edad, hipertrofia ventricular izquierda e infarto del corazón. Es importante tener también la conciencia de que todos los pacientes con cardiopatías, si no los tratamos de forma adecuada, eventualmente van a ir hacia insuficiencia cardíaca. Entonces, los pacientes congénitos, los pacientes con miocardiopatías, los pacientes con cardiopatía isquémica, los pacientes con hipertensión, con cardiopatía hipertensiva, con miocarditis, si no se tratan de forma adecuada, con vigilancia y con seguimiento,
van a ir hacia la insuficiencia cardíaca. Y es justamente aquí donde tenemos que identificar esos pacientes y hacer medidas que los puedan, que le puedan evitar la enfermedad o reducir su riesgo o enlentecer la progresión hacia la insuficiencia cardíaca. Particularmente los pacientes diabéticos, hoy sabemos que los inhibidores SGLT2 podrían reducir el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca y en estos pacientes esta medida terapéutica podría ser enormemente útil. Bien, pues ya lo decíamos, la diabetes mellitus es una comorbilidad común en pacientes con insuficiencia cardíaca. 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca también tienen diabetes. Una tasa 2.5 veces mayor de insuficiencia cardíaca crónica en pacientes con diabetes versus los que no la padecen. Es muy importante cómo estas dos enfermedades hacen sinergia para convertirse en un círculo vicioso. La diabetes incrementa el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca y los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen diabetes pues tendrán un pronóstico peor. Bien. Como les decía, la diabetes incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca en un 30%, incrementa el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca un 33%, y aquí vienen datos importantes. Independientemente de la edad, de la hipertensión, de la dislipidemia y de la enfermedad coronaria, en los hombres se incrementa un riesgo 2 veces mayor de padecer insuficiencia cuando los hombres son diabéticos. Cuando las mujeres son diabéticas, se incrementa un riesgo 5 veces de padecer diabetes. La diabetes es común en insuficiencia cardíaca en un 25 a un 40%. La insuficiencia cardíaca en diabetes ocupa un 12 a un 22%. Y la hiperglicemia predice un riesgo de insuficiencia cardíaca. Por eso es importantísimo identificar a este grupo de pacientes. Cuando tenemos una consulta o nuestra práctica clínica se basa en ver pacientes con enfermedades crónicas como lo es la hipertensión y la diabetes, debemos de pensar que nuestras acciones o nuestras intervenciones farmacológicas impactarán directamente en la reducción de insuficiencia cardíaca si hacemos un buen seguimiento, un buen diagnóstico, una buena identificación y un buen tratamiento de los pacientes con diabetes, con hipertensión y con el resto de las enfermedades. La mortalidad al año, cuando se combinan estas enfermedades, insuficiencia y diabetes, es de un 31%, insuficiencia cardíaca sin diabetes es de un 23%. Entonces, tener claro que nuestras medidas en términos de tratamiento farmacológico pueden reducir el pronóstico pueden reducir la posibilidad de mortalidad de los pacientes, es decir, mejorar la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. La diabetes incrementa un 50% la mortalidad a largo plazo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es un estudio donde se hizo una evaluación de las comorbilidades que contribuían a el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y entre ellas el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad, y se evaluaron pacientes afroamericanos y caucásicos. De todas las enfermedades concomitantes, la diabetes fue la determinante más importante para el desarrollo de insuficiencia cardíaca comparado y sobre el resto de las enfermedades evaluadas como la hipertensión o el tabaquismo o la elevación de LDL. Bien, la insuficiencia cardíaca es más común que el infarto, el miocardio y el EBC en personas con diabetes tratadas con insulina. Pareciera que todo el tiempo nos han dicho que el paciente diabético es prácticamente un sinónimo que tenga enfermedad coronaria y que seguramente va a debutar con un infarto antes que cualquier otra cosa. Y no, la verdad es que en los pacientes diabéticos que usan insulina, la manifestación más importante dentro del rango de enfermedades cardiovasculares va a ser la insuficiencia cardíaca por encima del evento vascular cerebral y por encima del infarto del corazón. Bien.
Estos son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales les decía que la diabetes interviene enormemente en el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, este estado de hiperglucemia, de resistencia a la insulina, de hiperinsulinemia, va a impactar directamente en muchos procesos fisiopatológicos como la activación neurohormonal, la neuropatía cardíaca, alteraciones estructurales intrínsecas del miocardio, alteraciones celulares, trastornos metabólicos, impacto en la hipertensión, impacto desde luego en la aparición de enfermedad arterial coronaria, y en ese sentido todas estas consecuencias fisiopatológicas van a llevar a alteraciones como cardiopatía isquémica, como cardiopatía hipertensiva y como cardiomiopatía diabética, que eventualmente llevarán al paciente a una disfunción miocárdica y a insuficiencia cardíaca. Bien, esta es esta gráfica que se refrescó un poquito, que se actualizó un poco en esta publicación del año pasado de la definición universal de insuficiencia cardíaca, donde nos sitúa a la insuficiencia cardíaca en varios estadios que debemos de identificar. Y lo importante, porque justo esta sesión es de prevención e identificación de pacientes que podrían desarrollar insuficiencia cardíaca, nos centraremos en estos dos estadios, el estadio A y el estadio B. El estadio A, que en la actualidad se llama pacientes en riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, como les decía, son pacientes que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC, historia cardiovascular de miocardiopatías o de muerte súbita, donde tendríamos que hacer identificación y seguimiento o implementación de algunas estrategias farmacológicas para poderles reducir o evitar el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Entonces, es muy importante identificar a los pacientes en esta fase. El estadio B o segundo cuadrante son los pacientes en preinsuficiencia cardíaca. Ya sé que estos términos de prediabetes, prehipertensión, preinsuficiencia cardíaca a muchos médicos no les agrada mucho, pero es importante porque también nos hacen tener conciencia de que efectivamente el paciente está a muy poco de desarrollar la enfermedad que estamos estudiando. Entonces, aquí son pacientes que tienen alteraciones estructurales o funcionales, pero que no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, podremos tener a lo mejor un paciente con un infarto, acaba de padecer un infarto, la función ventricular podría estar disminuida, o no, podría estar conservada incluso, tener a lo mejor alteraciones segmentarias de la movilidad, sin embargo, conservar la función sistólica del ventrículo izquierdo, es decir, tiene una alteración funcional o estructural, pero no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente hipertenso que tiene hipertrofia ventricular izquierdo, pero no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, cae en este cuadro de preinsuficiencia cardíaca. Entonces, aquí es donde deberíamos de ser mucho más estrictos en las metas terapéuticas, es decir, tratar a los pacientes con un objetivo de retrasar o evitar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y entonces aquí nuestras acciones de prevención deberán de ser muy, muy estrictas. Y ya en el estadio C, lo tendremos que mencionar, pues son justamente los pacientes que ya desarrollan síntomas súbitos, nuevos, o son pacientes que ya tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca y se sitúan en este estadio C. Estos pacientes podrían mantenerse con una insuficiencia cardíaca persistente o remitir los síntomas. Por ejemplo, un paciente a lo mejor con una miocarditis hace un cuadro de insuficiencia cardíaca en el evento agudo y posteriormente lo rehabilitamos, le damos tratamiento y la insuficiencia cardíaca remite. ¿Ok? Ya después vamos a hablar de qué pasa con el paciente con fracción de eyección mejorada. ¿Ok? Que eso también sería motivo de tratamiento. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más
adelante. Entonces, aquí entran todos los pacientes que tienen diagnóstico por síntomas, pacientes que son sintomáticos. Y en el último estadio de la insuficiencia cardíaca, pues es insuficiencia cardíaca avanzada, pacientes que a lo mejor ya son, que tienen síntomas severos, que son refractarios al tratamiento, donde las medidas terapéuticas pues irán encaminadas a lo mejor dispositivos de asistencia circulatoria, a trasplante de corazón o medidas paliativas cuando no son ya candidatos a ninguna de estas opciones de tratamiento. Bien. Esta es una gráfica de las guías de insuficiencia cardíaca americanas, del AHA y del ACC, publicadas en el marco del Congreso del American College of Cardiology en marzo de este año, donde nos hacen una dinámica por pasos o por estadios para ir identificando y avanzando en el paciente en términos de tratamiento. Entonces, en el paso 1, pues hará establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Recuerden que cuando hablamos en general de tratamiento de la falla cardíaca, estamos hablando de estos pacientes que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca y que tienen fracción de eyección reducida, es decir, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 40% o menos. Entonces, aquí establecemos el diagnóstico y empezaríamos una evaluación del estado congestivo del paciente, el estado congestivo pulmonar o el estado congestivo venoso sistémico, donde haríamos un inicio de tratamiento encaminado a la descongestión, es decir, la utilización de diuréticos, si es que estos son necesarios, y la implementación de los medicamentos que sabemos que hoy se denomina terapia fundacional de la insuficiencia cardíaca. Las 4 familias de fármacos que sabemos que modifican el pronóstico y el curso de la enfermedad. Dentro de los vasodilatadores, los ARNIs en pacientes con clase funcional 2-3, los IECAS o antagonistas del receptor de angiotensina en pacientes que tienen clase funcional 2-4. La familia de los beta bloqueadores, y de estos recuerden que los 3 medicamentos que tienen evidencia científica sólida en reducción de mortalidad en pacientes con falla cardíaca son el bisoprolol, el carvedilol y el metoprolol succinato. Recuerden que el metoprolol succinato viene de 95 miligramos. El metoprolol que nos ha dado la Secretaría de Salud toda la vida es el de 100 miligramos y este es tartrato. Y este no está aprobado en los estudios aleatorizados, ¿ok? Entonces recuerden, metoprolol succinato de 95 miligramos, bisoprolol y carvedilol. De los antagonistas del receptor mineralocorticoide, pues la espironolactona, por todos conocida y muy popular y muy barata, y la eplerenona en pacientes que no tienen tolerancia a la espironolactona. Y de la familia de los inhibidores SGLT2, la dapagliflozina y la empagliflozina, que son los 2 representantes de esta familia de medicamentos que están aprobados y que tienen la evidencia, digamos, más sólida para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, en un paso 2, pues haremos la titulación de los medicamentos que hemos iniciado, la evaluación clínica de los pacientes. El paciente a lo mejor persistirá en su fracción de eyección, se mantendrá en menos del 40% o probablemente mejore, lo que decíamos. El ejemplo más clínico que a mí me gusta mencionar es la miocarditis. Este paciente que en el evento agudo tiene menos del 40% o menos de 40% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, le ponemos tratamiento, lo sacamos del evento agudo, mejora, lo rehabilitamos y ya tiene una función ventricular mayor al 40%, ¿ok? Pero este paciente que estaría en la clasificación de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, también tiene que continuar con estos 4 familias de medicamentos, ¿ok? En un estadio, una
en un paso 3 o en una fase 3, considerar varios escenarios. El paciente que se mantiene en clase funcional 3-4, que tiene características particulares como ser afrodescendiente, pues entonces a lo mejor tendríamos que evaluar una opción de vasodilatadores diferentes, como lo es la hidralazina con nitratos. En aquellos pacientes que tienen menos de 35% de fracción de eyección y que asumimos que puede tener una supervivencia mayor a 1 año, entonces considerar la colocación de un dispositivo como lo es un desfibrilador implantable automático. Y aquellos pacientes que están en clase funcional 2-3, ambulatorios, que tienen menos de 35%, que están en ritmo sinusal y que tienen en el electrocardiograma una imagen de bloqueo de rama izquierda con un QRS con 150 milisegundos o más, considerar entonces una terapia de resincronización cardíaca, ¿ok? En este punto, si el paciente persiste sintomático, considerar otras terapias como lo serían, a lo mejor si el paciente aún con dosis máximas toleradas de beta bloqueador no alcanza la frecuencia cardíaca que esperamos, que la meta en falla cardíaca sería 70 latidos por minuto, pues entonces a lo mejor considerar ivabradina. En el paciente que tiene a lo mejor fibrilación auricular, desde luego considerar anticoagulantes, o un paciente que persiste con síntomas, pero que ya tiene todos los fármacos que hemos mencionado, pues considerar probablemente digoxina. Bien, en un paso 5, pues evaluamos síntomas, evaluamos estatus clínico, evaluamos fracción de eyección. Si el paciente mejora los síntomas, pues podrá llevar un seguimiento sistemático en un grupo que pueda tener estas acciones de evaluación periódica, o si el paciente se presenta como refractario a todas estas medidas que hemos implementado, pues entonces pasará a considerar otras terapias como lo son los dispositivos de asistencia circulatoria, el trasplante de corazón, o si el paciente avanza y ya no tiene mucha respuesta a los medicamentos y no tenemos posibilidad de avanzarlo a otras terapias, pues entonces habría que considerarlo en cuidados paliativos o adherirlos a estudios de investigación donde, bueno, tendríamos que probar algunas otras terapias. Bien, entonces, este también es otra de las gráficas que nos presentan las guías americanas de insuficiencia cardíaca, donde deberíamos de hacer medidas de intervención que hagan que los pacientes puedan reducir su riesgo de avanzar a insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes que identificamos con hipertensión, pues hacer medidas terapéuticas de tratamiento óptimo de la presión arterial, pacientes con diabetes, con riesgo de enfermedad cardiovascular, entonces indicar fármacos como los inhibidores SGLT2, que sabemos que pueden reducir el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Pacientes ya con enfermedad cardiovascular, pues tener tratamiento óptimo de la enfermedad, mantener a los pacientes en metas de lípidos, de presión, de frecuencia cardíaca, de cifras de glucosa, etcétera. Pacientes, por ejemplo, con exposición a agentes cardiotóxicos como algunos tipos de quimioterapia, pues incorporarlos a un grupo multidisciplinario que los pueda evaluar en términos de escalas de riesgo de padecer cardiotoxicidad, y pacientes que tienen alteraciones genéticas o historia familiar de cardiomiopatías, entonces mandarlos a evaluación para distinguir su riesgo genético de padecer la miocardiopatía familiar a la cual pertenece, o reducir su riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Estos pacientes que están en riesgo, probablemente hacer screening con la determinación de péptidos natriuréticos, y en pacientes con claro riesgo de
insuficiencia cardíaca, pues evaluar su riesgo clínico. Entonces, una vez que hacemos todo esto, pues a lo mejor tendríamos que, una vez que tenemos síntomas de insuficiencia cardíaca, pues entonces haríamos la determinación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para poderlo situarlo y en ese sentido poder hacer la indicación del tratamiento que le corresponda. Bien, esta es otra gráfica que también es sumamente ilustrativa en términos de prevención primaria, donde haremos esta identificación de los pacientes de los cuales hablábamos hace 2 o 3 diapositivas, donde habrá que identificar estos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como lo es la hipertensión y la diabetes y hacer estrategias farmacológicas muy claras en términos de prevención de insuficiencia cardíaca, como la utilización de IECAs, de antagonistas del receptor de angiotensina, por supuesto la utilización de inhibidores SGLT2 para evitar que el paciente vaya progresando hacia la insuficiencia cardíaca. Y en aquellos ya con síntomas de insuficiencia cardíaca, pues hacer medidas de prevención secundaria de muerte súbita, como lo es la implementación del tratamiento con las 4 familias de fármacos que hoy sabemos que impactan en el pronóstico de los pacientes. Estas son las causas desencadenantes de insuficiencia cardíaca que la Sociedad Europea de Cardiología nos ha puesto en este acrónimo que se llama CHAMP, donde nos pone las causas más frecuentes, las primeras en las cuales tendríamos que pensar, y estos son síndromes coronarios, emergencia hipertensiva, arritmias, causa mecánica aguda, es decir, a lo mejor un paciente que tuvo un infarto y que empieza con mucha falta de aire, con mucha incapacidad física, con datos claros de insuficiencia cardíaca aguda, tendríamos que pensar o descartar que tenga una complicación mecánica de este evento isquémico, como lo puede ser una insuficiencia mitral aguda o una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo o una comunicación interventricular. Y desde luego la embolia pulmonar, que también podría ser causa de insuficiencia cardíaca. Bien, vamos a concluir esta sesión diciendo que el mejor tratamiento de la insuficiencia cardíaca, desde luego, es la identificación y prevención de la enfermedad. Eso es muy importante, será muy valioso que hagamos estas intervenciones fijándonos en qué pacientes podrían ser estos que desarrollen insuficiencia cardíaca y entonces impactar en la prevención. El tratamiento y manejo adecuado de pacientes con hipertensión y diabetes puede evitar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. En pacientes con diabetes, la incorporación de inhibidores SGLT2 puede prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca. Entonces, decir que podemos hacer cambios importantísimos en reducir el riesgo de que los pacientes caminen hacia la insuficiencia cardíaca, y esto es identificándolos y haciendo estrategias farmacológicas claras, agresivas, para que estos pacientes se mantengan estables, se mantengan bien controlados y se mantengan lejos del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Con esto termino y no me queda más que agradecer la atención. Muchísimas gracias.